Vamos a ver, esta primera clase es una clase sencilla, introductoria. Lo único que quiero es que se comprenda parte del proceso de cómo pintar y en ese aprender el proceso vamos a hacer una serie de ejercicios simples para poder comprender cómo empezar a dibujar. En esto del dibujo hay dos cosas particulares, dos cosas especiales, dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado está el cómo hacer, el qué hacer, y por otro lado está el cómo desarrollar al artista. Es decir, por un lado está la parte técnica, el oficio, el cómo comprender qué tipo de materiales, el uso de los materiales, el cómo ir mejorando en ese hábito a desarrollar aspectos visuales, aspectos motrices, aspectos de comprensión y conocimiento de los procedimientos técnicos, y por otro lado está el cómo desarrollar a ese ente, a ese ser que se dice ser artista. Si observamos los grandes pintores, los grandes maestros, lógicamente han producido cosas admirables, pero han producido cosas admirables que salen de conciencias o de conciencias admirables, de personas que tienen un talento especial. Y cuando hablamos de talento, ¿a qué nos referimos? Talento es la suma de sentimientos, la suma de conocimientos, más la suma de experiencias. Es decir, el talento no es algo que surge y cae de las nubes y a aquel le tocó y al otro no le tocó. No, hay una porción hereditaria de, ¿cómo decirte?, de hábitos. Por ejemplo, la persona que nace de un padre y una madre fuertes, lógicamente van a tener unos músculos más fuertes y eso les permite ser boxeadores, ser, no sé, ser un tipo de caracterización distinta a aquel que ha nacido de unos genes delgaditos, de una familia que, bueno, a lo mejor ese delgadito puede ser más útil para tocar piano o para hacer arte. Es decir, por un lado venimos condicionados por una serie de genes físicos, pero el desarrollo psicológico, el desarrollo mental, es un desarrollo que está basado en los sentimientos, en el convencimiento y en las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros. Entonces, para ser artista necesitas madurar ambos aspectos. Por un lado, desarrollar el aspecto funcional, el aspecto de comportamiento, el aspecto de convivencia, el aspecto de convencimiento, el aspecto que tiene que ver con la parte del ser, y por otro lado el aspecto eh, más técnico, el aspecto que tiene que ver con qué tipo de materiales uso, qué tipo de lapiceros, qué tipo de colores, cómo hago los colores, cómo hago los barnices, cómo hago las telas, cómo hago los materiales y cómo mejoro yo en ello. Bueno, a nivel interno, el artista podemos decir que es un ser dual. Tenemos una caracterización humana animal, instintiva, tenemos los mismos atributos que tienen los animales, el atributo de cobijarse, el atributo de alimentarse, el atributo de hidratarse. Hidratación, alimentación y cobijo es parte de la existencia animal general. Todos necesitan dormir, descansar, ejercitarse, todos necesitan beber, hidratarse, todos necesitan alimentarse. Y tenemos la necesidad de la luz, la necesidad de una temperatura adecuada, la necesidad del aire para respirar y la tierra que nos sostenga. Con eso estamos físicamente listos. Ahora nosotros, los humanos, los artistas, nos decimos distintos a esos animales. Los animales no son capaces ni de crear la Capilla Sistina, ni de crear la Sagrada Familia, ni hacer la escultura del Pensador de Rodin, ni crear las fuentes de Bernini, ni las Meninas de Velázquez. Es decir, hay una diferencia entre la situación animal, la agrupación de aspectos instintivos con la agrupación de aspectos psicológicos. A nivel psicológico, a nivel mental, nosotros tenemos capacidades, tenemos habilidades y tenemos también virtudes. Esos tres aspectos, capacidad, virtud y habilidad, son muy importantes de comprender. Si partimos por las habilidades, sabemos que tenemos habilidades sensoriales, tenemos habilidades visuales, olfativas, auditivas, gustativas, prensoras, dáctiles, tenemos habilidades de memoria, tenemos habilidades de inteligencia, de saber asociar, de saber comparar una cosa con otra. Es una habilidad de... Hay gente que compara mucho, deduce mucho, induce mucho y, lógicamente, demuestra aquello
que ha deducido o inducido, es decir, llega a la razón mediante el análisis comparativo. Hay gente que no compara, simplemente observa y, bueno, dices, ¿y dónde está el intelecto de esta persona? Bueno, el intelecto lo tiene, pero la inteligencia no la ha desarrollado. Es decir, la inteligencia es una habilidad que se desarrolla mediante la observación comparativa y mediante la deducción de un juicio, mediante la deducción de una razón justa. Aquel que encuentra la razón justa, lógicamente, va a ser más intelectual o va a ser más inteligente por su desarrollo intelectual que aquel que no encuentra razón justa y duda. Cuando tú dices que todo es relativo, dudas. Y cuando dudas, no aprendes. Y cuando no aprendes, no sabes. Y cuando no sabes, no tienes juicio justo, no tienes la razón justa. Por lo tanto, tu versión no es verídica. Y eso te hace desconfiado, eso te hace desconfiable. La gente no confía en aquellos que no tienen una razón justa y por lo tanto se van. Eso es un error intelectual. El intelecto necesita comprender la razón justa mediante el método inductivo, deductivo o demostrativo, pero necesitas de llegar a esa comprensión de la razón justa. Bueno, eso es una habilidad, como os decía, y otra habilidad que tenemos también es la del dominio. Nosotros podemos dominar la actitud, podemos dominar los instintos, podemos dominar el celo. Esas cosas las domina algo en nuestro ser, algo que después podemos explicarlo porque es más profundo, pero tenemos la habilidad de dominio. Podemos dominar el hambre y hacer un ayuno, podemos dominar el instinto de reproducción y ser castos, podemos dominar el instinto alimenticio, podemos dominar nuestros instintos, podemos dominar la actitud. En ese sentido, tenemos esa habilidad de dominio. Bueno, ya sabemos que tenemos ciertas habilidades como la memoria, el dominio, la inteligencia y las habilidades sensoriales, que se pueden ir desarrollando poco a poco en el proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque el artista necesita desarrollar la percepción visual, igual que el enólogo desarrolla el gusto y el olfato. El artista tiene que desarrollar ese sentido de comprender qué tipo de color hay allá para poderlo reflejar en el cuadro. Todas estas habilidades se desarrollan en base al dominio y concentración de la asociación y comparación de unas cosas con otras. Tenemos también virtudes. ¿Qué virtudes son las que utiliza el artista? La prudencia, la firmeza y la templanza. Son las mismas virtudes que tenemos todos. Todos tenemos esas virtudes, pero el artista es quizá más prudente en la elección de alternativas válidas, quizá es más templado en la superación de frustraciones, quizá es más determinado en cumplir aquello que siente que es necesario. Esos son aspectos del artista que tiene que ir madurando poco a poco. No dice, wow, aquí podemos pensar que Gaudí era un tipo firme porque mira lo que hizo, era templado porque mira la cantidad de frustraciones que tuvo que superar, era también prudente porque fíjate que eligió aquellas cosas que realmente crean esa monumentalidad del lugar, de la Sagrada Familia. Luego esos aspectos de ser firme, templado y prudente son aspectos a desarrollar dentro de esa mentalidad artística. Y por otro lado está también el desarrollo de nuestras capacidades. Entonces, tenemos capacidades, virtudes y habilidades. Las capacidades que tenemos son capacidades sensibles, capacidades intelectuales y capacidades motivacionales. Tenemos emoción, intelecto y voluntad. Esos tres aspectos los tenemos. Ahora, ¿cómo desarrollamos nuestra emoción? ¿Cómo desarrollamos nuestro intelecto? ¿Cómo desarrollamos nuestra voluntad? Muy fácil. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar las necesidades mediante sensaciones. Entonces, si la emoción nos permite captar sensaciones, tenemos que aprender a captar aquello que es lo máximo necesario. ¿Qué es lo máximo necesario ahora? Pues está sucia la casa, tiene polvo, voy a barrerlo. O es la hora del almuerzo, tengo que probar la comida, voy a hacerlo. O hay que limpiar el baño, voy a limpiarlo. O hay que ayudar al vecino porque lo ayudo. Ese ser capaz de captar las máximas necesidades válidas para todos permite que todos se unan contigo, que todos se sientan atraídos contigo. Luego, el desarrollo de la sensibilidad tiene que ver con ese cómo capto la máxima necesidad, cómo hago ese cuadro monumental, cómo hago ese tema trascendente, ese tema que va a ser apreciado por multitudes durante la historia, durante siglos. Eso es ser sensible. La Sagrada Familia va a quedar ahí, forever. ¿Por qué? Porque la gente siente no solamente que es una iglesia, sino que es la familia. Es la composición de los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, los hermanos, están todos ahí, en esa imagen. Bueno,
El desarrollo del intelecto es también muy simple, simplemente el reconocer la razón justa o la justa razón mediante el método inductivo y deductivo, mediante la demostración empírica de lo que ves, es decir, tú tienes varios sistemas para llegar a la razón justa, y la razón justa no es ni más ni menos que aquella que es constante e inmanente, está siempre y en todo. Esa razón que está siempre y en todo es verdad, es cierta y es absoluta. La circunferencia no es ni más ni menos que 3 veces 14 la distancia del radio, del diámetro. Y eso es siempre así, siempre así. Toda circunferencia va a ser 3,14 veces la distancia del diámetro. Bueno, si el cuadrado de si la suma a ver, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catéteros, ¿eso? Bueno, pues si eso es cierto, va a ser cierto para todas las hipotenusas. Es decir, eso es una verdad no solo científica, porque ponemos ese término científico como si la ciencia fuese inequívoca, la ciencia también es equívoca, igual que la filosofía, igual que la religión, igual que la política, son equívocas. ¿Por qué? Porque la realidad está fuera, la interpretación es particular de cada uno. Cuando hablamos de que todo es relativo a la apreciación de cada uno. Es decir, ¿esto qué es? Vidrio, no, estos son gafas, pero puede ser gafas, puede ser vidrio, y puede ser grande y puede ser chico, y puede ser blanco y puede ser negro, dependiendo de cómo lo aprecie yo. Lo que hace relativa a la apreciación es el apreciador. Las gafas no han cambiado, son del mismo tamaño, para el que dice que son grandes, para el que dice que son chicas, son el mismo material, vidrio, para el que dice que es vidrio, para el que dice que es plástico, no cambian. Luego, nuestra comprensión o desarrollo de la inteligencia tiene que ver con la razón justa. Y nuestra motivación se basa en la expectación de un beneficio. Si yo espero que me aplaudan cuando hago este trabajo y lo muestro, lógicamente hago este trabajo y lo muestro para que me aplaudan. Si espero que me paguen y paguen bien por este trabajo, hago trabajo y espero que me paguen y me paguen bien. Si me pagan mal, no quiero hacer más, pero si me pagan bien, voy a hacer otro. Es decir, la expectación a disfrutar de un beneficio es aquello que motiva a nuestra voluntad a actuar. Estas cosas que son simples, son sencillas, son casi que banales y que todo el mundo podía saberlo, no todo el mundo lo tiene claro. Entonces es muy difícil de desarrollarse como artista porque no sabes cómo desarrollar tus capacidades, no sabes cómo desarrollar tus habilidades, no sabes cómo desarrollar tus virtudes. Entonces el virtuosismo queda ahí, al achuntímetro, a ver a quién le toca, a ver a quién le surge eso. Y claro, tú ves ahí un señor, Michael Jackson, y dices, wow, virtuoso, ¿eh? A lo mejor no lo comprendía, como estamos explicando aquí, pero él sabía que se debía a la gente, al bienestar de los demás, y que tenía que hacer un tipo de música que gustase a todos, que fuesen los 40 principales el principal, es decir, que estaba motivado por llegar al máximo de apreciadores porque sabía que el valor surge del aprecio. La belleza es la fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. La belleza de este cuadro está ahí para aquel que lo aprecia. Aquel que lo desprecia no va a ver belleza alguna, pero aquel que lo aprecia va a ver algo que le gusta. Va a decir, ay, qué linda la rueda, qué lindo el color, qué lindo esto. Pero aquel que lo desprecia va a decir, es una porquería, eso no sirve para nada. Luego la belleza surge del contacto entre el apreciador y lo apreciado. Bueno, quería hablaros de eso porque para dibujar se necesitan de esos valores internos, esos valores humanos. Y para dibujar no hay nada más mejor que el procedimiento, el cómo proceder. Y el cómo proceder es buscar en aquellas cosas que observo, buscar polígonos, buscar figuras simples. Donde hay un rectángulo, donde hay un cuadrado, donde hay un trapezoide, donde hay un trapecio, buscar esas figuras simples en la figura. El primer paso para poder encontrar esas figuras simples es que se realice lo que llamamos caja grande. ¿Qué es la caja grande? Bueno, aquí comprendo estas cosas. La caja grande es esa línea azul que está puesta o ubicada en el centro del papel. Yo sé que esto es más alto, esto es más bajo, pero busco un centro de esa composición, la pongo ahí y hago la caja grande. Después de la caja grande busco las cajas chicas. ¿Y qué son las cajas chicas? Pues son esas porciones más pequeñas, ese rectángulo, ese otro rectángulo,
ese triángulo, esa forma extraña. Esas son las cajas chicas. Y mediante líneas de relación vertical, diagonal, horizontales, voy ajustando la posición de esas cajas chicas. Y una vez que tengo esas cajas chicas hechas y delineadas, busco lo exterior, busco los espacios ajenos, busco cómo es ese espacio que se forma ahí en la parte alta de la botella, cómo es ese espacio inferior, cómo es ese espacio chico ahí, cómo es ese espacio chico acá. Son espacios ajenos. Luego estos 4 aspectos, caja grande, caja chica, líneas de relación, espacios ajenos, me sirven para encontrar en una cara formas geométricas simples, que sea una circunferencia, que sea un rectángulo, que sea un triángulo, que sea un trapecio, que sea un cuadrado, que sea un trapecio invertido. Una vez que aprendo a descubrir en la figura humana esas formas trapezoidal, esas formas triangular, esa forma piramidal, y encuentro las proporciones y la ubicación en su sitio, el dibujo, si yo me adecuo a repetir eso una y otra vez, al final voy a aprender a dibujar de una forma muy fácil. Pero para eso necesito el habituarme. Sabemos que técnica es un hábito repetido y el oficio es el dominio de la técnica. Eso es lo que nosotros explicamos para poder desarrollar esa habilidad de transformar lo que vemos en figuras geométricas simples, transformarlas pronto y poder madurar el procedimiento técnico del dibujo. Además de esa forma, decimos que forma es el contorno que limita un cuerpo o un espacio, por eso que hablamos de los espacios ajenos, además de la forma del cuerpo en sí, esa forma de los objetos que nosotros asociamos con formas de polígonos simples nos sirve para comparar proporciones, tamaños, ubicación, y el procedimiento técnico del dibujo se basa en eso. Una vez que tenemos eso mentalmente asumido y que lo repetimos una y otra vez, dibujar va a ser muy fácil. Os dejo con esta introducción. Si os gustan estas clases y queréis aprender más de dibujo, me dejáis un mensaje abajo, ponéis vuestro correo para podernos comunicar y podemos comenzar a hacer este curso que es simple. Son 3 meses de clases, 2 clases por semana, cada clase es de 45 minutos porque el Zoom es lo que nos permite, 45 minutos. Y el primer paso va a ser ese comprender la geometrización de las formas, hacer dibujos en base a estas cajas grandes, cajas chicas, líneas de relación y espacios ajenos. Después vamos a tocar un poco de perspectiva, proyección de los cuerpos. Hay otra introducción a la anatomía cutánea, la anatomía que es más externa del cuerpo, para poder tener una noción de cómo hacer las extremidades superiores, inferiores, de qué es lo que pasa en la cara, donde tenemos el frontal, el temporal, masetil, el lucinador, todos estos músculos que son notorios a la hora de observar a las personas, y para hacer un retrato es muy importante. Y después de eso tenemos una última fase que hablamos de colores, hablamos de las gamas cromáticas, de los ordenamientos armónicos, de cómo ir compensando intensidades tonales, intensidades de matices. Y también dentro de ese tercer aspecto o de esas clases vamos a hablar de cómo preparar tus telas, cómo preparar tus barnices, tus mediums, tu cocinilla de la pintura, incluso cómo hacer tus propios colores. Todo eso lo vamos a ir explicando. La idea que tengo es de crear un grupo de personas homogéneo que tengan esa inquietud de mejorar en el arte, y ojalá que después podamos un día conectarnos y tener una reunión donde conocernos en forma personal. De momento tenemos este medio online, pero lo ideal sería visitarnos, conocernos de una forma más de tú a tú. Bueno, os dejo con esto. Muchas gracias. Si queréis, como os digo, me dejáis vuestro correo o vuestro mensaje. Hasta la próxima clase.